Bueno chicos, en este video vamos a hablar sobre continuidad de una función en un punto, resolviendo estos dos ejercicios que son los que les propongo en el modelo de examen. Antes de comenzar vamos a recordar cuáles son las tres condiciones que deben cumplirse para que se cumpla la continuidad. Para empezar tenemos que ubicar el punto en el que vamos a analizar la continuidad porque como bien dice el título del tema ya, continuidad de una función en un punto, la continuidad es algo que se analiza en un valor determinado de todo el dominio, que en este recuadro de color violeta yo llamé A, ¿sí? Ese número A es el que me va a indicar dónde voy a analizar yo si la gráfica es o no es continua, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es si existe la imagen para la función en ese punto, y para eso vamos a calcular f de a. Eso quiere decir que nosotros tenemos que reemplazar ese número a en el lugar de la variable x en la función, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver más adelante cuáles son las consideraciones que tenemos que tener a la hora de resolver esa imagen. Lo segundo que tenemos que hacer es calcular si existe el límite cuando x tiende a ese número a de la función, y para eso nos tenemos que acordar que para que exista un límite, los límites laterales por derecha y por izquierda alrededor de ese valor deben coincidir. Eso es algo en lo que vamos a tener que pensar. Y suponiendo que la condición 1 y 2 existen, deben coincidir para que se cumpla finalmente que la función sea continua en ese punto donde la x vale a, ¿sí? Vamos a aplicar todo esto en el primer ejemplo. Bueno, observemos la primera función f de x, que es una función que está partida, o función también habíamos dicho que se puede llamar a trozos, y ya identificamos que el valor a, en donde yo tengo que analizar la continuidad, es x igual a menos 5. Ahí es donde yo me voy a concentrar y es el número que voy a utilizar para ver si se cumplen las tres condiciones de las que hablábamos, ¿sí? Vamos a empezar calculando la imagen y para esto tenemos que ver cuando la x vale exactamente menos 5, cuál es la fórmula a la que tenemos que prestar atención, y es esta. Como no hay nada que reemplazar, porque no hay x en esa fórmula, que es una constante, menos 20, f de menos 5 vale menos 20. Ese es el valor de la imagen. No tuvimos ningún problema para calcularlo, así que por ahora la función cumple esa primera condición para la continuidad, ¿sí? Lo segundo que vamos a calcular, una vez que nosotros ya calculamos la imagen, es el límite. Nos estamos preguntando si existe el límite cuando x tiende a menos 5 de la función. Tenemos que considerar, por un lado, que cuando estamos hablando de un límite y la x tiende a menos 5, no es exactamente ese número, sino que toma valores muy cercanos la x, y por eso vamos a utilizar esta fórmula, ya que esta es la válida cuando me dice que la x es distinta a menos 5, ¿sí? Siempre que la x sea cualquier otro valor que no sea justo literalmente el menos 5, esa es la fórmula que tenemos que considerar, así que para el límite vamos a utilizar esta. Por otro lado, tenemos que observar que en este caso no va a ser necesario calcular los laterales de forma distinta o por separado. ¿Por qué? Porque tanto para la derecha como para la izquierda, nuevamente esta va a ser mi fórmula válida, ¿sí? Va a ser distinto en la segunda función g de x, ya que por derecha y por izquierda las fórmulas válidas son diferentes, ¿sí? Bueno, comenzamos a calcularlo. Bueno, lo que yo hice fue adelantar algunos pasos, se los voy a ir contando. Calculamos el límite y para eso en la parte de arriba, como voy a obtener una indeterminación 0 sobre 0, que yo en este caso para adelantarme un poquito no lo escribí, pero debería estar registrado en el momento de la entrega de un ejercicio de este tipo o una evaluación, ¿sí? Tiene que estar registrado. ¿Por qué nosotros hacemos este factoreo, cancelación y demás, ¿sí? Si yo no aclaro de entrada que es una indeterminación, el ejercicio no estaría completo. Eso ya lo sabemos. Bueno, como es una indeterminación 0 sobre 0, en la parte de arriba voy a trabajar tratando de factorear y utilicé dos métodos de factoreo. Uno fue el factor común del número 2 y el otro fue la diferencia de cuadrados.
También se podría considerar como una función cuadrática y utilizar la forma resolvente. De cualquier manera, si el factoreo está correctamente realizado, van a llegar a que 2x al cuadrado menos 50 es igual a 2 por x más 5 por x menos 5. De esta manera podemos cancelar los términos que están ahí tachados en color rojo y con este nuevo límite que tenemos acá ya simplificado, podemos calcularlo sin problemas, ya no es indeterminado y nos da menos 20. Ahora viene el momento en el que vamos a sacar la conclusión y la conclusión es que como la imagen y el límite cuando la x vale menos 5 coinciden, se van a cumplir las tres condiciones y la función va a ser continua en el caso de la primera, f de x. Acabo de agregar la respuesta o la conclusión final, ya que también es una parte fundamental del ejercicio que no podemos dejar de escribir, ¿sí? Vamos a pasar ahora a la segunda función y vamos a analizar la continuidad, en este caso en x igual a 3. Para comenzar con este segundo ejercicio, lo primero que vamos a hacer es calcular, en caso de que exista, la imagen, ¿sí? Nos estamos preguntando si existe g de 3 y para eso vamos a tener que ver de esta función partida cuál de las dos fórmulas va a ser la válida para calcular este ítem, ¿sí? Siempre la respuesta, cuando la función esté dada por fórmulas de este tipo, donde me dice que hay una fórmula para las x mayores a tal valor o menores a tal valor, siempre tengo que buscar a dónde está ubicado el igual. ¿Por qué? Porque me está diciendo que esta fórmula, en este caso 3x, vale cuando la x es menor o igual a 3. Y como nosotros estamos tratando de ver qué pasa cuando la x vale exactamente 3, vamos a tener que usar esa fórmula. Así que comenzamos a calcular la imagen con la fórmula 3x. Lo único que tuvimos que hacer es, en el lugar de la x, reemplazar el número 3, la multiplicación da 9, así que por ahora vamos cumpliendo otra vez la primera condición de continuidad y ahora vamos a pasar a la segunda condición del límite, teniendo en cuenta lo que habíamos aclarado hace un momento en el principio del video sobre los límites laterales. En este caso, fue necesario diferenciar a los límites laterales porque si vamos a calcular el límite cuando x tiende a 3 por derecha, estamos hablando de valores un poquito mayores a 3. En ese caso, esta va a ser la fórmula válida. Sin embargo, cuando hacemos el mismo razonamiento, pero la x tiende a 3 por izquierda, estamos hablando de valores menores a 3 y por lo tanto 3x va a ser la fórmula válida, ¿sí? Comenzamos reemplazando la x en ambas fórmulas para ver con qué nos encontramos en estos límites. Luego de reemplazar nos encontramos con que un límite lateral nos dio infinito y el otro nos dio 9. Y como no hay coincidencia entre los límites laterales, sabemos que no va a existir el límite. Esto significa que ya la función no va a ser continua, pero de todas maneras vamos a tratar de sacar una conclusión clasificando el tipo de discontinuidad que presenta. La conclusión que podemos sacar es que la función g de x es discontinua no evitable en x igual a 3. Recordemos que la discontinuidad se denomina de esta manera cuando el límite no existe y evitable cuando sí existe. Bueno, de esta manera termina la resolución de los dos ejercicios que les propuse. Espero que les haya servido la explicación y nos encontramos en otros videos.